hermana, pero estamos en semana. ¿Por qué uno dice que ya se está terminando? Estamos jueves, este es el día que usted tiene para vivir. Este es el día. Así y hoy tenemos una invitada muy especial que va a hablar de la fecha, de algo que se conmemora en la fecha. Pero antes, yo quiero hacerle unas preguntas a usted como especialista en seguridad. No se asuste. ¿Quién valida el resultado de los alcoholímetros? ¿Antes o después? Yo estoy transitando, que están como de moda. Tú sabes que una expresión que usó Jovine, que además es poeta, erudito, a mí me encantó porque hacía muchos años que yo no escuchaba esa expresión. Y he mirado, y yo aquí soy la veterana, chulámbrico. Dice el poeta Federico Jovine Rijo que al Intran le gustan los experimentos como chulámbrico. Las cámaras, el alcoholímetro y tal. Pero yo quiero saber quién me valida el resultado del alcoholímetro, porque si no, yo le preguntaba en días pasados, vamos a guardarlos. Porque en relación de un caso que por la prestancia, el nivel social de las personas que están involucradas, se presentó el resultado del alcoholímetro, sí. Y ahora dijeron que no, que eso no valía. ¿Pero quién dijo que no valía? El tribunal. El tribunal. Bueno, le puedo comentar en base a mi experiencia cuando fui miembro del Consejo del Intran en representación del Ministerio de Interior y Policía. Teoría pura, vamos a ver. No, en ese momento no era teoría pura, era política pública. O sea, en ese momento el reglamento que había, no sé cómo estará funcionando ahora, pero en ese momento la disposición del CODINTRAN, que es el Consejo, ¿verdad?, Nacional de Tránsito, que es la institución que rige el Intran. Lo que establece es que primero los alcoholímetros deben ser calibrados. Y hay toda una comisión que coordina eso, y quien decide al final es Salud Pública, es quien debe medir el nivel toxicológico para determinar si una persona está alcoholizada o no. Pero eso está en el reglamento, qué porcentaje. Ahora, antes de ponerse en circulación, debe primero calibrarse el dispositivo para que no vaya a dar un falso positivo. El aparato, primero. Luego de que está calibrado, entonces en los operativos debe haber personal calificado cuando se hacen operativos. O sea, ahora, no es un agente común. Bueno, le digo cuando se hacen operativos. Ahora, cuando es que el agente, por ejemplo, le pone el pitillo, por lo menos en ese momento la disposición que había, emitía un reporte. Y ese reporte entonces se podría contrastar con un laboratorio clínico. Y si es para fines judiciales, entonces lo tendría que certificar el INASIF, que es el Instituto de Ciencias Forenses. Claro. Por supuesto. Ahora, si usted lo presentó al tribunal sin haberlo validado por el INASIF, ninguna prueba toxicológica se puede presentar en un tribunal sin la certificación del INASIF. Ese detalle nos falta por determinar, porque el alcoholímetro no es un particular que lo presenta, lo activa. Claro. Es una autoridad. Claro. Ahora, antes de salir a la calle, debe estar calibrado y validado. Y la institución autorizada es, por supuesto, Salud Pública. Bueno, y aquí decimos que la semanal existe porque cuando el presidente habla, tenemos entonces información la semana completa. Entonces, uno, cuando el presidente no está en Washington, uno dice, ¿qué? Entonces hay muchos pendientes. Pero lo han hecho en el extranjero, recuérdese, también, allá en un hotel York, bonito, allá sí, con unas luces. ¿Cuánto nos habrá costado eso? Mucho, no, todo es transparente. Por eso, si es transparente, nos dicen. Sí, claro que sí, a los impuestos. Pero de cada uno de nosotros. Yané, porque todos queremos construir el país que tiene don Luis en el imaginario. Bueno, por lo menos usted vive en la misma calle de él, que sigue cerrada y nada más él. ¿La primera denuncia la hizo usted? Sí, pero sigue cerrada. No me diga. Usted vivir en esa calle, porque en esa calle sí seguro hay seguridad. No, ni tanto. En estos días atracaron a alguien cerca, pero debe estar cerrada por el hecho de que vive un mandatario ahí, por una disposición. Danilo Medina vivía enfrente, al lado del supermercado Bravo. Le hicieron una manifestación. Una no, casa de campaña. Leonel Fernández, igual. Y Balaguer,
Bueno, lo que pasa es que ahora han sucedido muchas cosas por primera vez, recuérdate. Entonces, pero la disposición establece eso. No, adánico. Sí. La patria se fundó, y lo escribo en mi columna, el 16 de agosto del 2020. Pues entonces, pero además nomás es un pedacito, que es lo que tanto te quejas. Eso es un trámite chiquitito y no es una calle que se circula tanto. O sea, yo lo que me quejo de no vivir al lado de él. La 27 de febrero, no es una cosita chiquitita para garantizar la seguridad. No, yo no me quejo de que cerraran, es de que yo no vivo al lado de él. En la columna de... No, pero sería una complicación si vives ahí, porque entonces te van a estar preguntando, ¿para dónde te vas cada vez? Si yo vivo al lado de él, me gustaría que cuando le sobra comida, Raquel me pasara una cantina. Ay, pero Raquel en su casa cocina me pasaría una cantina. ¿De cómo sería la cantina que Raquel me pasaría? ¿Qué contendría? ¿Con habichuela? No. Tabule. Sí. Tabule. Sí, con falafel. Ay, sí. ¿Tú te imaginas? Riquísimo, sí, todo, pues, pero acá. Hummus bien. Pero es muy sano todo. Sí, todo claro, sano. Sí, muy saludable. De envidiosa que sí, yo creo que sí. Dice el padre Massa, jesuita apreciadísimo, de los últimos sacerdotes que además de la teología son eruditos, porque la verdad que la jerarquía nuestra católica ahora es activista política. Bueno, es cosa que por primera vez. Bueno. Sí. Y los templos son una especie de seccional del partido de gobierno. Dice el padre Massa que cuando él habla de seguridad, o cuando le hablan de seguridad, él quiere recordar la época que él caminaba por los guandules. O sea, que son jesuitas que hacen apostolado de verdad, y que él caminaba por los guandules a las 10 de la noche, y que caminaba por sectores privilegiados en horas de la noche y no pasaba nada. Que ese es su vector para medir la seguridad. Sí, pero también las cosas han cambiado, porque hay en zonas de Nueva York que usted tampoco puede caminar ni a las 12 de la noche ni a las 10 de la mañana. De las comparaciones, hay todo un proyecto de comparar las personas que tienen familiares en los Estados Unidos el precio de los huevos para decir y ratificar que vivimos en el paraíso. Señores, señoras, en Estados Unidos hay un problema con la gripe aviar, claro, que afecta a las aves, que afecta a las gallinas, y por eso han tenido que sacrificar muchísimas gallinas, muchísimos pollos, y el precio de los huevos está en la estratosfera. Y calcularon también el galón de gasolina, por ejemplo. Ese sería como más interesante, sí, más común, porque yo creo que se consume más combustible que huevos. Pero eso no es nada que... Y la formulita no ha funcionado. Pero eso no es nada que los huevos tan caros, porque este gobierno pone muchísimo huevo gratis. Bueno, bienvenida Yané Camilo, política dominicana, ex ministra de la Mujer y de las últimas PRDistas fieles que quedan, convencida de que, yo le decía en otro espacio, que cuando cierren el local que está en la Churchill, vamos a ver a Yané enfrente con un amigo muy querido que ella tiene. Ella va y cruzará Pastelito Amparo, que tiene también una persona, una asistente. Y que yo tengo ahí una piedra también. Exacto. Entonces la comparto contigo de vez en cuando. Exacto. Yo le digo a Mari que yo venía para acá, me dijo, ay, no me compró pastelito. Mira, saludos, Mari. Sí, entonces ella va a sentar ahí, va a cantar el himno y se queda. Cuando lo digo, a veces pienso, ay, Carolina, dentro de un tiempo, cuando Yané renuncie, vamos a decir, ay, usted se acuerda, pero ella sigue siendo fiel PRDista. Pero además, para el programa Metrópolis, que funciona desde 1998, yo preguntaba, ¿quién recuerda a José Francisco Peña Gómez un día como hoy, que nació en la Loma del Flaco en 1937? Y Yané Camilo desde la víspera está recordando al más grande líder de masas que recuerda la República Dominicana. ¿Qué se siente cuando se nota un silencio, o él no es mi líder, él es el líder de PRD o el del PRM? ¿Cómo se va a recordar hoy? De hecho, se está recordando sin la plataforma partidista o política, pero en las efemérides aparece la fecha como un día muy especial. Bienvenida, Yané, esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias, Carmen Carolina, un placer para mí compartir con ustedes. Mira, yo a Peña Gómez siempre lo recuerdo a ritmo de ranchera. ¿Cómo así? Porque a Peña Gómez le fascinaban los mariachis. El día de su cumpleaños se levantaba y lo acostábamos a ritmo de mariachi.
Y cantaba, Yo sigo siendo el rey, era una canción que le fascinaba cantarla. Muy de esa generación. Muy de esa generación, muy de esa generación. Y hay muertos que mientras más bajan sus huesos en la tierra, pues precisamente más se eleva su figura y su recuerdo vive en las personas que lo conocieron y que lo quisimos y que compartimos con ellos. Y Peña Gómez es uno de ellos. La generación que acompañó a Peña Gómez para el ejercicio político, la mayoría de ellos, pues ya, o muchos de ellos, ya también han partido. Pero todavía queda una gran cantidad de personas que de una manera u otra pueden testimoniar de viva voz sus experiencias. Peña fue un ser humano solidario, humilde, agradecido, servicial. Peña Gómez fue un hombre que apostó a la educación siempre. Un políglota. Peña Gómez hablaba inglés, francés, chino, hasta ruso. De hecho, hay una compañera nuestra de lucha, doña Irma, que le ayudaba a sus clases de ruso. Peña Gómez fue un internacionalista. De hecho, nosotros cosechamos esa parte. Yo pensaba, en principio, que era Peña que había acercado al partido, a la Internacional Socialista, pero luego conocí a uno de los que trabajó cerca de Olof Palme en Suecia y me dice y me narró sobre Juan Bosch y me narró que real y efectivamente quien acercó al PRD o quien llevó al PRD al mundo socialdemócrata europeo, comenzando por los suecos, por Olof Palme, fue don Juan, y que Peña Gómez siguió y continuó esas relaciones internacionales. Mira qué dato más interesante. Sí, para mí también, para mí fue sorpresa. Estoy hablando de hace ya unos 10, 12 años que estuve en Suecia y pude compartir con él un hombre que, Pierre Chory ha escrito libros, de hecho estuvo recientemente en el país con un libro que escribió. Pierre Chory me mostró los libros que don Juan le regaló, firmado por don Juan, y inclusive a Pierre Chory le pregunté la diferencia de su mirada entre don Juan y Peña Gómez, o sea, cómo lo definía cada uno, qué lo diferenciaba. Tuve una agradable conversación con él sobre eso y asimismo fue una sorpresa para mí descubrir que fue Juan, y me enseñó inclusive fotos cuando Pierre Chory Olof Palme invitó a don Juan a Suecia, y están las fotos de don Juan en Suecia con ese equipo de liderazgo. Pero Peña Gómez lo cultivó y ya acercó al partido y comenzó una vida internacional que le generó a él y nos ha generado a nosotros un capital político internacional encomiable. Yo recuerdo ministra de la Mujer, que yo usé a una gran amiga, Pia Locatelli, que es una italiana, fue presidenta de la Internacional de Mujeres, es vicepresidenta de la Internacional Socialista, diputada, una de las figuras europeas, no solamente italiana, para hacer una cita con el secretario general para que me recibiera, porque había sido presidente de la Internacional Socialista también, aparte del primer ministro de Portugal, el hoy secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Y Pia me hace la cita. Cuando yo llego a Naciones Unidas, se le presentó un problema y su asistente llama a Mía para decirme que él no me va a recibir, que me va a recibir una de sus adjuntas, que por cierto, gracias a eso cultivo una buena amistad con ella. Bueno, y cuando yo llego al lugar, él iba a coger el mismo ascensor en el que yo salí. Y una de las muchachas que anda conmigo de la delegación de nosotros en Naciones Unidas me dice, Yana, mira al secretario. Y yo me volteo y digo, señor secretario, bueno, yo tenía cita con usted. Yo soy la ministra Yana Camino de la República Dominicana y soy del partido del PRD, del partido de José Francisco Peña Gómez. Y ese señor, ese señor me dijo, José Francisco, mi gran amigo, y se duró como un minuto definiéndome a José Francisco, y me dijo, yo lamentablemente no puedo recibirla, pero la estoy dejando en una persona de mi confianza, y estoy aquí a su servicio. Para mí es un honor poder servirle al partido de un o sea, y para mí eso fue alucinante. Entonces estoy hablando que en pleno 2016, 2017, o sea, todavía hoy figuras de esa talla se recuerdan y hacen buena referencia de Peña Gómez. Y doña Gladys Guterres, un día sentada en la casa de su hijo, que vivíamos en La Pradera, yo en el cuarto y él en el primero, de Giovanni, un día nos acostumbrábamos los domingos a sentarme yo con ella cuando ella lo iba a visitar y ella hacerme cuentos. Y me hizo un cuento de Peña Gómez, que un día llegó un compañero a visitar a Peñas y del interior, del sur, y que el compañero
no quería cruzar las piernas, pero Peña Gómez lo veía tenso, no decía nada, pero que en una el compañero cruza la pierna y tenía un hoyo en el zapato, claro, y un cartón por dentro para hacerlo, y que en esa época los zapatos para la gente buena eran los Flushing, y que Peña Gómez tenía unos Flushing nuevecitos, y que Peña Gómez se quitó literalmente los zapatos, se los dio, y él, sí. Peña Gómez se quedó con los que tenía el señor. Usted va más lejos que yo, usted va a coger... dice doña Gladys, me dijo, Yané, ustedes no se imaginan la calidad de ser humano que era José Francisco Peña Gómez. Sí, sí. O sea, hay tantas anécdotas así cotidianas del diario vivir de Peña Gómez que uno es para engranarse lo peor. Bueno, de hecho nosotros en mi comunidad tenemos una anécdota importante, y es el hecho de que por él conservamos el Club Arroyo Hondo, porque con el proceso de reorganización de las calles de esa comunidad, la propiedad que hoy tiene el Club Arroyo Hondo tenía que ser atravesada por la mitad, y estaba precisamente en ese tiempo el club en plena fase de construcción. Entonces la comunidad fue a reunirse con él en la alcaldía, solicitándole que se reconsiderara esa situación, y por la intermediación de José Francisco Peña Gómez se hizo toda la reorganización de las calles en Arroyo Hondo para preservar ese terreno que tenemos en el Club Arroyo Hondo. Por eso es que vemos que todas las calles confluyen y terminan en el club, no se cruzan. Y es porque él logró que el Consejo Municipal resolutara para cambiar la distribución de las calles. Mira, y por eso se conserva el Club Arroyo Hondo. Dice un amigo residente fuera que nosotros deberíamos abrir las líneas para escuchar testimonios como el que ha relatado Yané Camilo sobre esa faceta que posiblemente, por tratarse de un político, de un erudito además, intelectual, exacto, que quizás muchos desconozcan. Pero vamos a continuar. Peña Gómez, y usted que menciona a Juan Bosch, recuerda aquella dedicatoria de Juan Bosch de Composición Social Dominicana que dice a Peña Gómez, la estrella más refulgente en el firmamento político. Cuando yo decía quién lo recuerda, es porque el PRD de alguna manera tiene una disminución de su membresía, de sus simpatizantes. Aquel partido que era el partido del pueblo y de la esperanza nacional, por razones que ahora no vienen al caso, se ha disminuido, y una celebración, una conmemoración del nacimiento de José Francisco Peña Gómez con el aval de su partido hubiera sido algo extraordinario. Sí, me estoy recordando, que te voy a interrumpir. Bueno. Pasar una anécdota muy personal. Yo tenía un platito de Peña Gómez siempre en mi mesita de noche, y cuando yo me casé, el marido mío me dice, pero tú tienes que quitar ese plato de ahí, porque yo no voy a hacer el amor contigo delante de Peña Gómez. O sea, era el respeto, el respeto que cualquier persona cercano a uno le tenía a Peña Gómez a esos niveles. Mira, Carmen, el PRD ha dado 14 partidos políticos en el sistema de partidos políticos. Hay 14 partidos políticos más o menos que tienen la foto de Peña Gómez. Peña Gómez es un patrimonio de los dominicanos y las dominicanas. Si bien es cierto, lo que más amó Peña fue al PRD, no menos cierto es que al morir Peña Gómez es un patrimonio de los dominicanos y las dominicanas. Hoy, todos los que de una manera u otra lo admiran, lo conocieron, celebramos su nacimiento. Ahora, ¿quiénes emulan su legado? No con palabras, con hechos. Esa es la gran ausencia. Mira, a mí me dolió mucho ver a Luis Abinader el 16 de agosto del 2020 dar un discurso de toma de posesión y no mencionar el nombre de José Francisco Peña Gómez en ninguna línea. Me dolió porque él, si bien es cierto, llegó al gobierno con una estructura nueva, unas siglas nuevas, no menos cierto que llegó al gobierno con parte de una estructura formada por José Francisco Peña Gómez. Los supuestamente más peñagomistas se fueron para el PRM. Y yo digo supuestamente porque la historia también es ahí. Decía Cicerón, el gran orador romano, que la historia es la maestra de la vida.
Tú aprendes de sus errores, del pasado, de tus aciertos, y cada quien sabe aquí cómo se comportó, qué hizo, qué no hizo al lado de José Francisco Peña Gómez. Entonces, el ejemplo de Peña, ser desprendido, solidario, creer en la gente. Peña Gómez se iba a tomar un café o se comía cualquier patimondongo, que le fascinaba la fritura, el mondongo, y que en cualquier ranchito del país, y vivía en los 7 días de la semana haciendo política de visitas. Peña Gómez visitó todo el país, las casas, se metía en las cocinas, pero además, como decía doña Peggy esta mañana, Peña Gómez le llegaba a alguien con una enfermedad y esa enfermedad la hacía suya, de tal manera que hasta que no buscaba la solución definitiva, la que fuese, vivía pendiente. Si a Peña Gómez le llegaba la necesidad de cualquier persona que necesitaba una beca, necesitaba una ayuda, necesitaba lo que fuese, esa necesidad ya la convertía en su necesidad. Pero sacaba tiempo para leer. Óyeme, ¿cuánta falta? Julito Jacín, que tú me dices que estuvo aquí en su 40 aniversario, en la actividad que le hicieron, dijo varias anécdotas relacionadas con Peña Gómez, y sobre todo anécdotas al final, cuando ya Peña Gómez estaba en San Cristóbal. Pero dijo algo interesante, que todos los que están aspirando para el 28, le falta contenido, le falta idea, le falta formarse. Y eso es porque José Francisco Peña Gómez debe ser eso, esa inspiración de leer. Peña Gómez se levantaba a las 3 de la mañana a leer, a escribir, a contactar con lo que leía, cómo transformar eso en una narrativa, en un discurso que fuera presentado para hacer un proyecto de país. Peña Gómez quería un país que lograra el bienestar social de la gente. La gente no creía en Peña Gómez antes de Peña Gómez ser alcalde. Peña Gómez lo decían, era un buen dirigente, un buen orador, un intelectual, sí, porque se formó, formó en muchas áreas también, él mismo. Peña Gómez estudió en la Sorbona, Peña Gómez estudió en Estados Unidos en varias universidades, pero cuando Peña Gómez fue alcalde de la capital, fue que pudo relacionarse. Y de la capital, que del Gran Santo Domingo, era un país. que no son 92 kilómetros cuadrados, era el Gran Santo Domingo, y no había todo lo que él también logró que se transformara en ley a favor de la municipalidad, porque el padre de la municipalidad en este país se llama José Francisco Peña Gómez. Mira, Peña Gómez cuando fue alcalde, entonces pudo relacionarse con las élites de este país. Y yo tengo para decirte que yo vine de Salcedo en el 89 con todo lo cadillo arriba a estudiar arquitectura a la UNF, y mi papá era director del IAD, y en el 91 yo conocí a Fello Suberví y yo me enganché en el PRD con Peña Gómez, y yo desde el 91 tuve al lado del séquito del entorno de Peña Gómez, y yo veía ahí que llegaba Gianni Vicini, claro, su hermano, Baez Romano, pero además en la enfermedad a Peña Gómez no le faltó nada, le sobró, porque todos ellos iban, pagaban los medicamentos, los tratamientos, lo adoraban. O sea, yo creo que el único negro que aquí recibió pleitesía de esa clase alta fue Peña Gómez. ¿Y todo eso por qué? Porque fue un hombre desprendido, solidario, que cuando estuvo, lo poco que le tocó estar en el poder, lo hizo de una manera a favor de el Gran Santo Domingo del distrito, a favor de la gente. O sea, Peña Gómez nunca tocó una puerta para comprarse un terreno. Mira, la casa de San Cristóbal es una historia lindísima. Peña Gómez quería hacer una casa como la de Neruda. Él estaba enamorado de la casa de Neruda y quería hacerla así. Pero no logró hacerla. Y comenzó a construir la casa. ¿Y cómo la construyó su casa de San Cristóbal? Eran los amigos, que uno le mandaba la varilla, que uno le mandaba esto, y ellos, sus amigos, para que él no se muriera con esa ilusión, le construyeron la casa de San Cristóbal. Peña Gómez, cuando se murió, no hubo una cuenta bancaria para irse a dividir los bienes. Peña Gómez, cuando se murió, no habían apartamentos, no había una villa en Casa de Campo, ni un apartamento en Miami. Cuando se murió, los carros que él tenía blindados eran viejísimos, o sea, para la época que se murió ya estaban viejos, pero también habían sido regalados. O sea, Peña Gómez fue un líder político, y decía que el político no podía ser empresario, porque el político no podía competir con quien él quería regular. Y hoy vemos cómo los empresarios aquí son los políticos, y además cómo los políticos todos quieren ser empresarios, porque el país, aquí todo el mundo quiere ser rico y vivir bien, beber bueno vino, andar con buenas carteras. Yo tengo amigos que me dicen, Yané, deja de hablar de las marcas, pero es la realidad. O sea, aquí todo el mundo quiere andar lleno de marcas, y qué bueno, ojalá todos pudieran andar lleno de marcas, pero las marcas para atender a la gente dan dinero. Y aquí hay gente que nunca ha tenido ni una fábrica de quimalito,
y es millonario, o sea que aquí, Peña Gómez era un hombre honesto. Decía él en el discurso que dio en aquel meeting histórico de las mujeres en la plaza. Sí que tenemos que hablar de Fedomuz. Sí, de la Trinitaria. Decía él que él lo criaron 2 mujeres. Su mamá, que tuvo que desprenderse de él a tiempo, y luego la señora Gómez, que le enseñó a amar, a rezar, a ser solidario, a ser honesto. La honestidad. Ese discurso es histórico. Entonces, definitivamente, Peña Gómez es de esas figuras que llegan cada 100 años a los países y hacen historia, y luego se van y no han construido una escuela ni una calle. O sea, y sin embargo Martin Luther King, todo el mundo lo recuerda. Y no construyeron nada, porque aquí dice la gente, los políticos, todavía yo y a Danilo la semana decir que aquí, o sea, el político que no hace nada después nadie lo recuerda. O sea, no, trascienden más las ideas que el blot, la varilla y el cemento. Antes de adentrarnos en la cotidianidad, porque vamos a secuestrarla. Claro. Vamos a secuestrarla. Hay un aspecto importantísimo, y usted lo mencionó, dijo, negro. Sin embargo, y sobre todo con ese meeting, que a mí me parece un meeting histórico, esa aceptación, ese cariño, esa reverencia que tenía y que logró Peña Gómez con la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, ahí lo del color, como le dijo, tengo negro la piel, pero el corazón blanco, bueno, y voto miel por los poros. Él era un tipo realmente adorado por las multitudes aquí. Sí, pero al dominicano le da lo mismo un blanco con un maldito negro. Ah, bueno. Y lo lastimero, sí, cuando yo hoy comentaba lo de yo los perdono, es como sus descendientes se aliaron con los mortificadores de su padre. Y están todos juntos, pero eso es problema de ellos. Sí. Fedomuz y Peña Gómez. Pero por eso te digo que el peñagomismo histórico, no sé dónde está. No. El Peña Gómez que descubrió el potencial de las mujeres en su partido. Y nosotros tenemos una amistad con Silvia García. Sí. Y ella, que era una niñita cuando anunciaba los mítines de José Francisco Peña Gómez, recuerda el respeto y la importancia en el partido que le asignó José Francisco Peña Gómez a todas ustedes. Y Fedomuz también se disminuyó. ¿Cómo explicas eso? El primero, que Peña Gómez, cuando comenzó a recorrer el mundo con la socialdemocracia, se dio cuenta que en Europa los partidos estaban creando organismos a lo interno para promover liderazgos femeninos, y que eso se estaba estilando. Entonces él regresa a República Dominicana, al PRD, que en aquella época tenía la rama femenina que dirigía doña Leonor Sánchez Baret, y sienta a todas esas mujeres y sienta a Peggy con ellas para convertir esa rama femenina en una federación que aglutinara a las mujeres campesinas, las mujeres obreras, las mujeres enfermeras, todas esas asociatividades de mujeres que alrededor de su gremio, de su trabajo, de su labor, se agrupaban para hacerlo, y por eso le llamó federación, una gran federación. Y creó Fedomuz y se la dio a Peggy para que Peggy trabajara Fedomuz. Y doña Peggy es la primera presidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas. Yadir Enrique de Sánchez Baret fue la secretaria general. Y bueno, arrancó el trabajo de Fedomuz en los años 92, 93, 94, para la elección del 94. Y Fedomuz se disminuyó como se disminuyó el PRD. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente: si el PRD y Miguel Vargas Maldonado tienen que agradecer a un grupo dentro del PRD, esa Fedomuz ha sido el más leal, donde menos deserciones fueron en su momento determinado, y ha sido el ala que siempre ha dado mayor activismo al partido, el ala de las mujeres, lo que es Fedomuz. Hoy en día, reitero, Fedomuz está disminuido porque el PRD está disminuido. Sin embargo, dentro del PRD sigue siendo a nivel nacional una estructura que, si nosotros tenemos 10 gente en un lugar, 6 son Fedomuz. ¿Han pensado ustedes en alguna estrategia para proyectar la figura histórica de José Francisco Peña Gómez, no solamente en el aspecto de los partidos políticos, sino desde el aporte a la nación que hizo como líder? Digo, porque las nuevas generaciones, hay muchos que no lo conocen. Mira, los hijos, o sea, la figura de Peña Gómez, mayormente, Ida, recae sobre los hijos, sobre el partido.
Hay una fundación. Hay una fundación que la fundó Miguel Hipólito, fueron los dos que fundaron la fundación que da formación y capacitación. Luego Miguel se retiró y se quedó Hipólito con ella, o sea, dirigiéndola, coordinándola a ella. Doña Ibelice Pras de Pérez, pues, fue el motor de esa fundación José Francisco Peña Gómez, que es un instituto de formación por mucho tiempo. Pero aparte de eso, también José Fran tiene una fundación que trabaja también el tema de Peña. Tony Excel Báez, que es un gran amigo mío, cineasta, pues hizo la historia de Peña Gómez la está haciendo en cómic. Muy interesante para los niños. Y se han hecho como... Y Abril nos comentó algo. Se han hecho como 2 o 3 volúmenes y Tony lo ha financiado. Tony ahora anda recorriendo el país dando discursos de Peña Gómez. Sí. Ajá. Pero solamente en eso, en el discurso de Peña Gómez. Tiene en su mano una institución que si ese discurso lo aplicara, fuera bien profunda las reivindicaciones sociales que tenemos. Pero bueno, lo cierto es que de una manera u otra, la figura de Peña Gómez en el país no ha habido de su círculo cercano un paso de impacto. Yo recuerdo, para catapultar esa figura, sino que el mismo Peña Gómez, óyeme, es increíble, aún después de muerto, es su legado propio, sin que ha tenido que sobrevivir a todo ese grupo de personas que de una manera u otra él impactó y ayudó a crecer. Mira, yo recuerdo que yo vengo de Salcedo y antes de que el PLD llegara en el 96, las hermanas Mirabal en Salcedo no existían ni en el país. O sea, después que Jaime David llegó al gobierno y las cosas hay que ponerle a su nombre y apellido, o sea, después que Jaime David es vicepresidente, es que él y que en esa oportunidad doña Dede, pero Minú es su secretaria en ese momento de Exteriores. Doña Dede, Jaime David, Minú, desde el gobierno del PLD, es que comienzan a realzar en este país la figura de las hermanas Mirabal. Entonces, lo cogió la familia y lo ha hecho un legado y nos ha mostrado el país el símbolo y la importancia de que el país conozca esas heroínas, y ellos han hecho eso posible. Entonces, y lo mantienen vigente, lo mantienen vivo. Lo mantienen vivo. Entonces, ¿qué se necesita? Eso mismo, que hagamos de ese legado de Peña Gómez que vive, pues que un grupo lo coja y lo haga, que esa vivencia pues se catapulte y tenga mayor solidez. Pero todavía al día de hoy no se ha logrado. Y hay tantos recursos. Lo único que se logra, mira, lo único que tú ves son fotos. Eso sí, hoy que es el aniversario 88 de Peña Gómez, tú vas a ver a todo el mundo yendo al cementerio. Cuando me muera nadie vaya al cementerio, De hecho, suerte me enteré cuando mi hija se murió. Cuando mi mamá se murió, llegué yo a la sala de mi casa, oí una conversación entre mis 2 hijos de qué iban a hacer cuando yo me muriera. Entonces ahí yo me enteré que me iban a cremar, y que como a mí me gusta mucho el mar, pero que no sé nadar, pero como quiera me van a echar las cenizas al mar. Ah, sí. Tú sabes, ahí me enteré yo de todo eso. Yo solicité que me cremaran y que sembraran un árbol Yo no lo solicité, pero mi familia no está muy de acuerdo todavía. No, mis hijos lo tienen ya decidido. Bueno, 88 años, ya aparte de muchos de sus compañeros de generación no están, otros están y uno no sabe si los recuerdan o no los recuerdan, pero tenemos que hacer una pausa y ahora vamos a hablar ya con Yané Camilo, la dirigente, la que tiene una función importante en la Internacional Socialista de Mujeres. En la pausa a mí me encantaría, por ejemplo, claro. Cuando fuéramos a la pausa, sí, escuchar, por ejemplo, me voy a imaginar ese spot, ¿usted se acuerda? Sí, el de primero la gente, el de por fin se abren las ventanas. Como no hay una narrativa propia en algunas organizaciones, a veces toman esas cosas. Y yo lo perdono, es muy bueno. Mira, pero por fin se acerca el fútbol. Yo creo que un anuncio que como ese era una niñita cuando pero yo todavía lo recuerdo. Por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. No lo tiene por fin se abren las ventanas. Tengo esto para compartirlo con ustedes, lo voy a poner en el micrófono. Óyelo ahí. La igualdad del hombre y de la mujer es primordial para el progreso de nuestra patria. La mujer dominicana jugará un papel destacado en el cambio y la modernización de nuestro país. Por fin, vamos a eliminar la discriminación que sufre la mujer dominicana. Llegue el aire limpio, cala en el corazón, llegue el aire puro que trae felicidad.
En la Z101 recordando a José Francisco Peña Gómez y en Esperando el Gobierno también. La pausa, Farid. Bueno, un programa especial recordando a José Francisco Peña Gómez. Gracias, Fariña. Sí. Aquí todo el mundo se emocionó. Una vez nos ocurrió, tanto tiempo ya tenemos. Bueno, estaba Abril Peña aquí y escuchando esas cosas fue importante. Y Yané Camilo recuerda a José Francisco Peña Gómez. Ahora vamos a hablar con Yané la política. Era la política, naturalmente, pero la política peñista. Ahora vamos a hablar de la Internacional Socialista, Yané Camilo. Vamos a hablar de vuestra visión de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Dicen que ya el futuro es PRMista porque no hay opción, no hay más nada, así que tiene que acomodarse. Un término, ¿por qué usted me mira así? Acotejarse. Acotejarse. Sí. Esta muchacha se despierta a las 4:30 porque ya tiene un... No, a las 4, si me despierto a las 4:30 no me baño. Tengo que bañarme para salir de mi casa. Pero no se indica de ella. A las 4 para bañarme. Sí, y en cabina hay que bañarse obligado. Sí, obligado, pues se imagina. Ella, si uno le da cuerda, tú sabes. Sí. Y también vamos a hablar porque la casualidad nos premió. José Francisco Peña Gómez nace un 6 de marzo y el Día de la Mujer es el sábado. Ya sin los bríos, y a ella le correspondió, como ella era una precoz entre las feministas que ya tenemos edad y canas, ella siempre estaba en el medio, ya esas celebraciones extraordinarias, espontáneas, ideológicas, con Magali atrás organizando todas las... Ya eso se... ¿Cuánto falta nos hace Magali? Y cómo instrumentaliza, pero ni nada. ¿Cómo va la Internacional Socialista? Bueno, la Internacional Socialista va bien. Nosotros estamos ahora liderados por un hombre que ha demostrado en el ejercicio político ser sagaz, inteligente, tener bien claro lo que quiere, que es Pedro Sánchez, el presidente de España. Bonito además. Además buen mozo. Sí. Buen mozo. Y habla bien, ¿eh? Imagino a Pedro dando... Me imagino a Pedro dándote muela en un oído, ¿te imaginas? Pues hostia, tío, vamos a ver. ¿Qué te diría Pedro? Entonces, está ahora en un momento donde igualmente la mayoría de los partidos europeos de socialistas salen del gobierno. La última pérdida hemos tenido ahora en Alemania, pero además no solamente una pérdida. El Partido Socialista Alemán, si no ganaba, quedaba en segundo lugar. Ahora quedó en tercer lugar. Quien queda en el segundo lugar es la derecha radical y la ultraderecha. Y bueno, gana otra vez el Partido Social Cristiano, que es el partido de Angela Merkel. Y tenemos poca gobernanza en lo que es Europa, ya de los socialdemócratas. Y en países africanos, pues, donde también teníamos en su momento, pues, también hemos perdido cancha. En América Latina, pues, de igual manera, aunque, por ejemplo, en Chile es un gobierno de coalición, ahora mismo el ministro de Interior y Policía que acaba de ser nombrado es del Partido Socialista. Tenemos ahí todavía secuelas importantes en el gobierno de parte de los socialistas, pero luego en Argentina estamos fuera, en Panamá acaba el PRD de perder de una manera estrepitosa, en México el PRI nada que ver de que el horizonte diga que se va a recuperar. En Nicaragua, bueno, el partido que está gobernando supuestamente era socialista y fue expulsado hace varios años por el cambio que dio el orteguismo, exacto, es un desastre. O sea que en América tampoco hay gobiernos donde podamos decir que son de nuestro partido miembro de la Internacional Socialista. Las mujeres en ese sentido, pues si sufrimos como en todas partes el poder del dinero. ¿En qué sentido? Los partidos políticos financian hombres van más hombres siempre a las reuniones que las mujeres. Sin embargo, la Internacional Socialista de Mujeres, que es el organismo más viejo en el mundo, que aglutina mujeres de partidos políticos, sigue vigente, sigue vivo. Nosotros tenemos alrededor de 90 partidos miembros de la Internacional Socialista de Mujeres. Nos reunimos 2 veces al año en consejos y hacemos reuniones regionales. En esta semana, por ejemplo, también somos una ONG que tenemos el estatus consultivo en la Comisión Económica de la ONU, específicamente en la Comisión del Estatus Consultivo Jurídico de la Mujer, y vamos a la reunión que hace cada año la comisión, la CCW,
ahora es la número 69, que vamos a ver Beijing más 30. O sea, 30 años después de la plataforma y acción de declaración de Beijing. Camino a Beijing, yo hacía una publicidad así, Camino a Beijing. Camino a Beijing. Pues 30 años han pasado de Beijing 95 y vamos ahora este año a analizar los logros y los desafíos que tenemos a nivel mundial para seguir avanzando en esa misma plataforma. Vamos a ver, a revisarla, y en ese sentido pues vamos a participar. Tenemos reuniones bilaterales, colaterales con algunos partidos, pero tenemos una actividad propia de la Internacional de Mujeres el próximo martes, donde tendremos la participación de varias mujeres nuestras de diferentes países, de Angola, de España, de Portugal, de Mongolia, y el tema que vamos a discutir es precisamente en un mundo de crisis, desafíos que tenemos para seguir avanzando los derechos de las mujeres y fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Mira, cuando uno vive el asunto, el lugar común de decir que quien habla de los 60, de los años 60, es porque no lo vivió. Cuando usted dice 30 años, yo recuerdo que Oxfam patrocinó una sesión en el matutino alternativo, pero hace 30 años, y se llamaba Camino a Beijing, y de eso hace 30 años, Yanni Camilo. 30 años. Mire, un testimonio que yo me imagino que usted lo tiene, y Carolina con los más jóvenes y Fariñas, muchas personas se emocionaron cuando escucharon la voz de Peña Gómez en lo que usted compartió y lo que nos permitió Fariñas. Uno cree que... Claro que sí. Sí, hemos tenido muy gratas reacciones. Recordar es volver a vivir. Y la voz, uno no se imagina hasta que se le muere a alguien la importancia de uno tener una foto o una voz. Claro. Mi madre se murió y yo tengo las conversaciones en WhatsApp últimas de mi madre, y cada vez que me siento triste yo las tengo ahí para escuchar la voz de mi madre. Entonces, escuchar la voz de Peña Gómez. Hoy se puso en el partido, en la actividad que hicimos a las 10:30 de la mañana con las mujeres, se puso parte de su alocución en ese meeting apoteósico de mujeres que realizó Peña Gómez en la Plaza de la Trinitaria, y ahí estábamos llorando literalmente. Si no mal recuerdo, creo que en el local del PRD hay una foto enorme de Peña en ese meeting. No, no es ese. Lo que dice el PLD hizo un meeting después que hicimos 3 meetings en el sur, en una callecita, y yo les dije, lo haremos 10 veces más grande, y aquí está, levanten las manos, mujeres, y en esta tarima no hay hombre porque los bajé. O sea, esa era Peña. Y es que él menciona su madre biológica, claro, y su madre adoptiva. Y menciona algunas mujeres de la región que habían hecho acto de presencia también para acompañarle en ese acto de mujeres. Y que con las mujeres, pues, esa demostración de fuerza se prometía el triunfo electoral del 94. Me preguntan acá que dónde se puede acceder a esos videos, que si están en YouTube, están todos en YouTube, canal. Están todos en YouTube. Sí. Mira, José Fran, su hijo mayor, ha hecho una recopilación de cosas de Peña Gómez. Hay varias personas que han escrito libros. De hecho, doña Pei escribió un libro. La fundación que José Fran dirige también ha hecho un libro. Carlos Gabriel García también escribió un libro que duró una época como secretario de Peña Gómez. O sea, hay varias personas, Rafa Gamundi. De hecho, mira, conversar con don Rafa, que todavía... Amigo. No. Mira, se murió recientemente Amadeo Lorenzo, quien también era muy amigo. Amadeo, y yo Lorenzo disfruté Ramírez, de la amistad. Exquisito. Yo disfruté sobre todo en estos últimos años de Amadeo. Yo fui privilegiada de seguir con Amadeo como consejero, así como yo te llamo a veces, aunque tú no me hagas caso, yo tengo que hablar contigo y nunca me hace caso. Cuando me siento, pues Amadeo me acompañó. Y bueno, y Amadeo me contaba también muchas anécdotas, pero don Rafa Gamundi, sentarse con él para esas anécdotas, el mismo Marino Mendoza, o sea, hablar con cosas que pasaron en la vida política de Peña Gómez, momentos críticos de persecución, cosas que uno no se imagina. Y yo le digo, pero escríbanlo, como le decía yo a doña Ibelice, escriba eso, pero no lo escriben, pero se va con ellos. Entonces, vamos al 8 de marzo. Yo sé que es difícil tratar un ministerio donde uno estuvo y lo que logró y lo que parece que se está logrando o no se está logrando. Pero, ¿qué está pasando con la situación de nosotras en este país?
cuánto hemos logrado, cuánto nos falta. Es que yo te lo digo ya sin convicción, porque yo veo cuánto logramos, pero lo que pasa... Hemos logrado mucho. Tiene varias lecturas, porque tú ves las jóvenes y no tienen la plataforma ideológica que tuvo tu generación, que tuve yo, y ya... Mira, hemos logrado mucho. Esperando la guadaña, eso sí. Sí, hemos logrado mucho, hemos avanzado mucho. Estamos hablando que apenas en el 42 logramos el derecho a ser ciudadanas, que en el 50 logramos por primera vez ser visibilizadas en el Código de Trabajo, y que 2 años más tarde, en el 52, se modificó el código para entrar el tema de la licencia materna, el código laboral. Estamos hablando que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y tú fuiste parte, se creó la Dirección General de la Mujer, Marta Olga García, al otro día, o sea, el 17 de agosto, o sea, que eso no fue que él se le ocurrió, vino con eso planificado. Él asumió el 16 de agosto y el 17 creó la dirección con doña Marta Olga, pero fue también un lío de modificaciones entre el gobierno de Antonio Guzmán y el gobierno de Salvador, que para mí el gobierno de Salvador fue uno de los gobiernos que más adecuaciones legales hizo. Un paréntesis histórico, aunque duela, en 1978, el 15 de agosto, por iniciativa de Liseló Marte de Barrios, ella no le gustaba el de Barrios, la instrumentalización, Marte Office, hizo que Joaquín Balaguer promulgara la 855-1978, que le devuelve los derechos a la mujer casada. A la mujer casada. Sí. Pero la mujer casada. Pero con las modificaciones, cuando Salvador se modifica el Código Civil, y por primera vez la mujer puede tener domicilio profesional, que no lo teníamos. Por primera vez la mujer puede tener cuenta bancaria. En ese tiempo también había un por primera vez. Mira, hasta el 82, sí, por primera vez. En el 82, 86. En esa época la modificación del Código Civil dominicano logró eso. La mujer no podía abrir cuenta de banco, ya podía. La mujer, la tutela era exclusiva de los hombres. En esa modificación del Código Civil se establece la tutela compartida. O sea, estamos hablando que nosotras, la patria potestad compartida, nosotros hemos avanzado mucho en corto tiempo, nos quedan muchos retos por hacer. Cada vez que a mí me hablan del ministerio, mira, para mí, yo cuando paso por un lugar, cierro puertas. Es igual cuando cierra ciclos. Sí, yo cierro ciclos y no me interesa. Es igual con los hombres. Cuando paso por uno ya cerré ciclo, ni me recuerdo. A veces no me recuerdo el nombre de los hijos, del papá de mis hijos. Imagínate, muy duro mi caso. Entonces, yo no quiero hablar del Ministerio de la Mujer para no asumir nada personal, pero políticamente te voy a decir lo siguiente: el presidente le ha dado más recursos que lo que yo manejé. O sea, tú vas a la página web y tú lo miras. La violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios, es cierto, hay menos feminicidios. Cuando yo estuve como ministra en los primeros años, yo manejaba 100 y pico de feminicidios, de la media, pero en el 2020 yo entré en el ministerio con una tasa menos de 20 feminicidios, porque después de la pandemia lo que pensábamos que era al contrario, que se iba a aumentar feminicidio. En la pandemia disminuyeron los feminicidios de una manera, y nos preguntaban por qué, y los análisis que se hicieron con personal especializado en salud mental es que el riesgo más grande era la muerte por el COVID, y los hombres focalizaron a no perder ellos sus vidas. ¿Y quién les iba a cuidar? Las mujeres, para ellos no morir. Entonces se olvidaron de la violencia para ellos sobrevivir a una catástrofe que le podía acabar con su existencia. Eso, en pocas palabras, fue lo que se diagnosticaron. Entonces se han bajado los feminicidios. Es una realidad y están las estadísticas ahí. Que sea la verdad, que estén maquillando las estadísticas. Bueno, mira, la CEPAL y todos los organismos internacionales hablan por lo que los gobiernos le presentan como estadísticas. Entonces cada quien, exacto, habla como quiera su lenguaje. Pero lo cierto es que han bajado, según reitero la información, han bajado los números de feminicidios. Han abierto muchas casas de acogida, vacías casi todas, porque no hay necesidad de tener tanta casa de acogida. Es un error. Eso lo que hace es que, de una manera u otra, no legitima, sino que hace que las personas entiendan, normatizan la violencia. ¿Por qué? Porque si yo te violo no importa, porque aquí hay una casa, aquí hay otra. Eso, o sea, yo hago el símil con los traumatológicos. El gobierno no deben de haber ni una. Traumatológicos en lugar de enfrentar. No. Es que no debería haber una casa de acogida. Una no debería haber. Pero las hay, porque el sistema nuestro es tan frágil que hay que buscar un mecanismo para evitar un desenlace fatal. Bueno, el tema del embarazo en adolescente no ha disminuido. Eso es falso. Todo lo contrario ha aumentado. La mortalidad materna ha aumentado, y es en mujeres jóvenes la mayor tasa.
La mortalidad infantil ha aumentado y es niñas pariendo niños también, o sea, y la educación sexual no está en las escuelas, ni lo logró el gobierno de Hipólito, ni logró el gobierno de Leonel, ni se ha logrado en el gobierno de Danilo. Intentamos en el gobierno de Danilo, de hecho yo al ministro Peña, mi reverencia siempre con él, porque intentamos iniciar el tema de capacitar en igualdad de género, y de una vez me acusaron a mí de que yo iba a la escuela a enseñar, adoctrinar a los niños para que fueran niñas y todo eso, como si eso se necesitara adoctrinar. Pero bien, este es un país todavía que las familias serias, supuestamente, de este país pegan cuernos, pero están en contra del aborto, pero lo mandan a practicar. Entonces, esta es la realidad de este país. O sea, aquí hay un discurso falso con la niñez. Una niñez desprotegida totalmente en la República Dominicana, y me cogen un discurso aquí irresponsable con el tema de la niñez. Y con las mujeres ni hablar. Todavía en República Dominicana, de los pocos países, ya es América, es lo que le queda al Vaticano. Entonces, imagínate, es muy duro en nuestro caso, pero aquí todas las iglesias se conjugan porque todavía manejar el cuerpo de la mujer es una decisión profética. ¿Cómo tú analizas esa derrota para el movimiento? Derrota no, porque si te ofrecen un decreto no es una derrota. Con la proclama... Ay, no me lo digas, así que parecería como que no negociaron otra vez. La democracia tiene un precio, lo pagamos las mujeres. Porque el campamento lo desmantelaron, hija. Y no fue por la droga que había ahí. Perdón, entonces mira, el tema es que definitivamente las mujeres seguimos pagando el precio de la democracia. Esto es grande. Somos con nuestro cuerpo que tenemos que pagar el precio de la democracia. ¿Eres partidaria de la desaparición? O le cayó cloro a lo verde. Del ministerio. Ay, se destiñó. Se destiñó el movimiento. ¿Eres partidaria de la desaparición del Ministerio de la Mujer, que muchos dicen que en la reorganización del Estado debe eliminarlo? Claro que no, porque el Ministerio de la Mujer es un organismo que forma parte del principal órgano de toma de decisión, que es el gabinete. Ahí es que se sientan supuestamente a planificar las altas políticas públicas. Y si no hay una entidad que defienda que todas las políticas públicas tengan transversalización para que sean igual en accesibilidad y en acción y en impacto a hombres y mujeres, nos jodimos nosotras, Carmen. Si el Ministerio de la Mujer sale del gabinete principal, las mujeres tendremos un retroceso terrible en este país, porque no vamos a tener una voz. El coronel no tiene quien le escriba. Si la sacamos de ahí, no tendremos quien le escriba. El Ministerio de la Mujer es necesario. Es un ente que promulga no acciones, sino lobby. ¿Para qué? Para hacer, convencer, mediar, para que las instituciones hagan las cosas de una forma integral y de una forma equitativa e igualitaria. Yo recuerdo mucho a Gonzalo Castillo, yo me río mucho con Gonzalo, a quien le tengo mucho respeto y cariño, porque cuando yo fui donde él siendo ministro para trabajar el tema de igualdad de género en el ministerio, me dijo, ministra, pero es que aquí lo que hacemos es carretera, aquí no hacemos nada de mujeres. Y yo recuerdo, aquí carretera y cosas, y Pepín era el jefe de gabinete. Pepín, dímele tú. Y Pepín le dice, bueno, ministro, la ministra tiene razón, porque usted se recuerda tal lugar que nosotros fuimos, hicimos una carretera y nos quedaron como 1 kilómetro sin hacer. Las que salieron a protestar fueron las mujeres, porque si no le hacían ese pedacito, ibas a tener que seguir buscando más agua para limpiar, llevando a los muchachos por la gripe al hospital. Entonces, sí, mire, ministro, impacta toda la carretera y son las mujeres las que salen a protestar. O sea, aquí todo es como café con aroma de mujer, todo lo que son políticas públicas tiene que ver con mujeres. Y decía Simone de Beauvoir, que a mí me gusta mucho decirlo, las cosas de hombres siempre han sido cosas de mujeres. Bueno, esta intervención de Yané Camilo, la primera parte en el mes de marzo. Yo hubiera querido que concluyéramos como las palabras de Peña, pero la emoción es mucha y ahí están diciendo que todas nos emocionan. Y eso que ustedes no han visto un relevo que tenemos ahí que también se emocionó. Gracias, Yané Camilo. Seguimos recordando a José Francisco Peña Gómez en este día que no se acaba. Y ahí llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Se escucha la algarabía, qué bueno. Y hasta mañana. Gracias. Adelante, Fay. Sola como la estrella de tu bandera, estás perlandilla en el continente, mientras el bronco norte de la cruel pantera, con implacables armas hiere tu frente. Sola como una estrella en el firmamento, alumbras con 2 rayos el hemisferio, y sola con la fuerza de tu portento, humillas la soberbia del nuevo imperio. Sola y abandonada de las naciones, que como tú nacieron de iguales vientres, para enfrentarte al monstruo y a sus cañones, buscas amor en vano sin que lo encuentres.
El yanqui poderoso te desafía. Te odian desalmados explotadores. Maldícete y acunda la credetía. Te persiguen los dones y los señores. Te odian aristócratas y racistas que hacen del hombre negro moderno esclavo. Te odian los que no quieren que un pueblo bravo quebrante las cadenas imperialistas. Te odian potentados y generales que sienten que peligra sus canonjías. Te odian los autores de nuestros males. Te odian las indignas oligarquías. Sola sobre los cielos americanos resplandece tu inmensa revolución, ahuyentando las sombras de los tiranos y anunciando la nueva emancipación. Tu dolor es muy grande, tierra bravía, mas tienes el consuelo de que Quisqueya sobre su cruz soporta la lanza impía del invasor cobarde que la atropella.